es Radio Navarra. Peralta 98.0, Pamplona 105.6 FM. Hoy miércoles tenemos cita con el consumo, tenemos cita con la Asociación de Consumidores Irache y por supuesto con su portavoz y directora adjunta, Susana Arizkun. Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, resúmenos, ¿cuáles son los temas que nos traéis en el día de hoy? Vamos a uno relacionado con las redes sociales. 76% de los padres se muestran preocupados por el uso que sus hijos hacen de las redes sociales. Una encuesta que ha hecho Irache. Vamos a ver un poco las conclusiones con relación a ello. Y sí que es verdad que es preocupante el tema de las redes sociales y que hay que estar muy controlando todo ello, sobre todo los padres, porque muchos de los hijos entran en páginas que no deberían entrar con todo lo que supone ello. Segundo tema, va más relacionado con los cruceros. El título es Sepamos más sobre los cruceros. Vamos a contar un poquito, cuando cogemos un crucero, lo que puede suponer todo ello, diferencias que pueden existir, casos prácticos. Yo creo que nos puede venir muy bien. Y tercer tema, va relacionado con un caso práctico que es defectos de construcción. Vamos a contar cómo tuvieron un defecto de construcción en una casa, los problemas que tuvieron detrás con el seguro, con la promotora y cómo se puede exigir responsabilidades a las dos partes. Bueno, pues vamos a empezar por un tema que es muy interesante, que está muy de actualidad y además que seguramente preocupa a muchos padres. Estamos hablando de las redes sociales, cómo se utiliza, cómo se deben utilizar, las formas correctas, las no. Bueno, un mundo por descubrir, Susana. Y sí que es verdad que cada vez más los padres les preocupa el tema de las redes sociales. Sobre todo gente de más edad en la que dicen, si es que no sé mucho de lo que estoy hablando y veo que mis hijos cada vez entran más en las redes sociales y oigo que realmente hay muchos peligros. Entonces, el 76% de los padres sí que se muestran preocupados por el uso que sus hijos hacen de las redes sociales. Un 10% les preocupa poco esta cuestión y un 13% nada. Más del 70% de los menores internautas son usuarios habituales de redes sociales, según un estudio de menores y redes sociales publicado por el Foro Generativo Interactivos. O sea, lo que quiere decir es que cada vez hay más gente joven que realmente utiliza lo que son redes sociales. 266 personas fueron detenidas en España durante el pasado año por delitos contra menores a través de Internet. En 209 investigaciones relacionadas con corrupciones de menores, pornografía infantiles o acoso sexual. O sea que realmente hay peligro detrás. ¿Qué problemas existen primeros? Pues primero es la posibilidad de suplantar la identidad. Si se tiene cierto conocimiento de las tecnologías, es relativamente sencillo crear un perfil falso y hablar en nombre de otra persona. En España, un informe del Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación indica que un 5,9% de menores de entre 3 y 16 años había sido víctima de acoso en la red y un 2,9% reconocía haber actuado como acosador. Otro problema mayor también se da de altas en redes sociales aún sin llegar a la edad mínima exigida y sin permiso de los padres. ¿Qué pasa? Que el problema es que los filtros para controlar que la información sobre la edad solicitada normalmente no es muy clara, o sea, no tiene sus límites, y que aunque te digan que en Facebook y Twenty solo se permite utilizar la red a partir de 14 años, yo diría aquí, ¿y cómo lo demuestran? ¿Cómo realmente ven que ese niño tiene una edad mayor de 14 años? También decir que existe acoso entre menores o por parte de adultos y que creemos que es conveniente que las redes sociales se solicite algún tipo de identificación a la persona para poder darse de alta y para poner más dificultades así a la hora de que se den suplantaciones de identidad o fraudes en la edad del usuario. También creemos que hay que ofrecer información clara sobre las opciones de privacidad que permite que el usuario conozca antes de inscribirse, que es bueno que el ciudadano sepa que tiene que haber un control importante porque puede haber una difusión en cuanto a tema de datos, fotos, archivos, etcétera. Es fundamental que la gente joven sepa sobre todo dónde está entrando y qué riesgos puede tener detrás.
Hay un estudio del Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación que dice que el 42,5% de los usuarios de redes sociales ha encontrado difícil gestionar la privacidad de su perfil. Incluso un 7,2% reconoce que le ha resultado imposible hacerlo. Además, algunas de las redes sociales más populares entre los menores se configuran por defecto para que la información publicada por el usuario sea de acceso público. Entonces, no es que queramos asustar, pero sí que vemos datos muchos en los que hay que estar muy atento con ello, y sobre todo la gente joven, que es la que empieza, realmente se le tiene que informar dónde está entrando, qué posibles riesgos existe detrás, qué peligros hay, y lógicamente controlarlo. Esto es como la bicicleta, ¿no? Cuando nos compran una bicicleta, nos regalan, pues tenemos que empezar a utilizarla, pero aprendiendo, ¿no? Primero con 4 ruedas, después pasamos a las 2. No quiere decir que porque podamos caernos sea peligroso, pero hay que aprender. Con las redes sociales han llegado de forma, bueno, pues tampoco prevista a nuestra sociedad. Se han implantado y nadie nos ha enseñado tampoco cuáles son las formas correctas. No hay una asignatura tampoco en los colegios que nos ayude a aprender a utilizar de forma correcta esas redes sociales, ¿no? Y quizá es el problema. Después también las diferencias en las generaciones. Nuestros padres no han aprendido a utilizar esas redes sociales y por lo tanto no saben educar a sus hijos. Eso es muy complicado. Entonces les preocupa, pero dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo actúo con relación a ello? Bueno, pues yo diría a los padres, en primer lugar, acompañar a los hijos cuando navegan por Internet o por las redes sociales. Es bueno que nos informemos como padres también de los posibles peligros y riesgos que existen. Hay que establecer horarios para utilizar estas herramientas, instalar filtros parentales, que al final no son tan complicados. Son unos filtros que cuando tú los compras en una empresa de ordenadores te explican realmente para qué edad están estos tipos de programas y cómo en un momento determinado, si tu hijo quiere acceder a un programa que es superior en relación a su edad y el posible riesgo que hay, es el filtro el que no le deja entrar. Navegar con los hijos, instalar el ordenador en casa en una estancia compartida para que todos observemos un poco qué es lo que está haciendo el hijo, charlar con los hijos acerca de su actividad en las redes sociales y vuelvo a repetir, y aprender los padres, que yo creo que es fundamental. De cara a los hijos hay que configurar la privacidad e información antes de darse de alta sobre la posibilidad de control sobre la información que se facilita, no publicar información personal como dirección, teléfono, tratar a los demás con respeto y educación. Conviene guardar por un tiempo las conversaciones del chat, ya que pueden ser útiles si luego hay problemas. Puedes ocultar el objetivo de la webcam si no lo estás utilizando. Cuidado con la función de geolocalización si se participa desde el móvil, ya que indicará en todo momento dónde se encuentra el usuario. Y en último, en el momento de que se sienta intimidado o incómodo, no dudan en abandonar ese contacto y lógicamente hablar con los padres, porque serán los que tengan que actuar con relación a ello. Los hijos al final hay que tener claro que si se encuentran intimidados, tienen que hablar con los padres con relación a ello y, lógicamente, a partir de ahí se podrá actuar. Pero sí que es verdad que el control de los padres tiene que existir y para ello hay que ver un poco realmente dónde están entrando nuestros hijos, horarios, dónde se encuentra realmente ese ordenador, qué tipo de controles puede haber detrás. Si vemos que nuestros hijos tienen algo extraño, los ves dubitativos o muy involucrados realmente en todo esto y ves que están continuamente en ello, hay que hablar con ellos y, ante la menor duda, lógicamente, asesorarse. Bueno, pues las redes sociales, un mundo desde luego por descubrir, y existe preocupación porque, como nos ha dicho Susana Arizkun, el 76%, es decir, casi 8 de cada 10 personas están preocupados por casi 8 de cada 10 padres están preocupados por este asunto. Susana, sin embargo, también vamos a ver acerca de otro asunto, los cruceros. Ahora que viene el veranuto, hay muchas personas que están planificando ya sus vacaciones, y los cruceros es una de esas opciones. ¿Qué hay que saber acerca de los cruceros? Que yo sabemos poquito de ello. En primer lugar, todos vemos una serie de precios que dices, uy, qué barato. Vale, puede ser. Por el Mediterráneo te puedes encontrar un crucero pues por 200 euros. Claro, aquí ya viene la siguiente. ¿Qué camarote tenemos? Tenemos vistas al mar, es interior, se encuentra en el fondo del barco. Con todo eso vas a conseguir, lógicamente, un precio inferior. Todos sabemos que cuanto más alto se encuentre el camarote, tenga mayores vistas, tenga balcón, tenga suite, pues lógicamente vas a pagar por ello. Eso sí, las zonas privadas son diferentes, pero la parte pública, quiere decir el resto del buque, es igual para todos, para que lo valoremos. La fecha del viaje, también lógicamente, según la fecha, temporada alta o baja, el precio varía muchísimo. También la antelación de la reserva. Si tú reservas con mucha antelación,
lógicamente te va a resultar bastante más barato. Que sepamos también que al precio del camarote hay que cobrarle también una tasa de embarque, que puede suponer unos 200 euros por persona. También las propinas, que son obligatorias y que las vamos a pagar, que puede suponer como unos 8 o 10 euros más al día por persona por las propinas. Y no te puedes negar a ello, que yo creo que es algo que muchas veces el ciudadano no lo conoce. Todos cuando entramos en un crucero lo que hacemos es, normalmente nos piden una tarjeta de crédito, donde les van a ir cargando pues todas las excursiones que hagamos, que las excursiones tengamos claro que no están incluidas y que también tienen su precio añadido detrás, a lo mejor algunas bebidas que están fuera de lo que es la carta o las compras en las tiendas, y también, vuelvo a repetir, las propinas que rondan los de 8 a 10 euros por persona y día. Luego ya que sepamos que hay unas penalizaciones por cancelar el crucero y que son muy altas. Está regulado por lo que es la ley de viajes combinados y que dice claro que si cancelamos pues en el periodo anterior a los 30 días antes de la fecha del embarque, podemos encontrarnos con una penalización de hasta el 100%, con lo que mucho cuidado, hay que asegurarse con antelación que realmente ese crucero vamos a realizarlo, porque vuelvo a repetir, si son los 30 días anteriores a la salida del embarque, tenemos una penalización de hasta el 100% del importe total. Con lo que a lo mejor, si tenemos duda, más nos vale tener un seguro de cancelación en caso de que queramos anular ese viaje, ya que, salvo fuerza mayor, que podamos demostrar que a lo mejor estamos enfermos y realmente no podemos realizar el viaje, si no, podríamos perder hasta el 100%. ¿Estos seguros qué es lo que cubren? Pues muchas veces, a lo mejor una inundación en una casa que hemos tenido y debido a eso no puedo realizar el viaje, o un robo, o una citación de juzgado, y este tipo de seguros tienen un coste pequeñito entre 26, 50 euros, como mucho 60 euros. Vamos a contar 3 casos prácticos de cómo han salido favorables al consumidor y cómo realmente pues consiguió el consumidor una solución satisfactoria. Una de ellos eran variaciones en las escalas. Esta persona se enteró en el propio barco de que la escala que quería realizar a Dubrovnik se sustituía por otra en Split. Reclamó y continuó el viaje. Como no le indemnizaron, demandó a la naviera reclamando el importe del viaje. La Audiencia Provincial de La Coruña le ha dado la razón parcial, indicando que sí que es verdad que la escala que él quería realizar no se realizó y entonces realmente consigue una indemnización de unos 2.000 euros por el perjuicio. ¿Por qué? Porque se agarra a que, vamos a ver, la información ellos como barco sabían con antelación y a esta persona no le informaron más que cuando ya se encontraba dentro del barco y no podía elegir otra cosa. Entonces sí que ha conseguido que se le abone todo ello. Para ello, que es fundamental tener documentación que refleje ello y tiene que haber un contrato de viaje combinado en el que refleje exactamente las excursiones que están incluidas, las que no, qué tipo de escalas, y si luego hay un incumplimiento por la otra parte, lógicamente podremos reclamar. Otro tema, nos cambian lo pactado. A pesar de haber contratado un camarote con vistas al mar, el camarote de esta persona tenía las vistas tapadas por los botes salvavidas. Demandó a la agencia de viajes y el juez le dio la razón y la audiencia provincial confirmó la sentencia. El camarote contratado era de categoría 6 y el facilitado era categoría 4, por lo que le correspondía la indemnización a los 2 viajeros, que suponía 240 euros por persona, más un resarcimiento de daño moral, 75 euros por persona y día. Total, 1.530 euros. Es la audiencia provincial de Sevilla. Al final aquí, exactamente lo mismo. Se ha demostrado que él tenía contratado un camarote X, porque tenía vistas al mar, que al final le pusieron un camarote inferior y con ello, con las pruebas que demuestren ello, tienes derecho a que te indemnicen. Lo triste de esto es que ha tenido que acabar en el juzgado para conseguirlo. Es un tema que, si tienes documentación que lo demuestre, hay que hacer la reclamación directamente a esa agencia de viajes y con ello entendemos que ese contrato vincula y obliga y hay una responsabilidad por parte de ellos que tiene que ser asumida bien vía diálogo o bien vía judicial. Lo triste de aquí es que ha tenido que ir al juzgado con todo lo que supone ello. Bueno, pues hay que tener cuidado y sobre todo hay que informarse, Susana, siempre lo decimos, porque si no llegan, situaciones complicadas, como posiblemente el último caso práctico que nos traéis en la Asociación de Consumidores Irache, un caso concreto sobre un defecto de construcción. ¿Qué es lo que ocurre exactamente, Susana? Sí, vamos a ver, es el típico tema con un problema de construcción importante. Al final estás hablando de una vivienda dúplex que empieza a tener problemas en el techo del salón, en
el suelo de la planta superior, se había derrumbado todo ello y, bueno, pues lo que hizo fue comunicarlo a la compañía de seguros. Tampoco sabes si es un defecto de construcción o la compañía de seguros tiene que asumirlo. ¿Qué pasa? La compañía de seguros le envía a un operario que le recoge todos los cascotes y luego la compañía de seguros le comunica que tiene que abonar el importe de todo ello. Esta persona dice, ¿y por qué tengo que abonar este importe? Porque es un defecto de construcción y no nos corresponde a nosotros. ¿Qué pasa? La compañía de seguros entendemos que de cara a poder valorar si es un defecto de construcción o no, tenía que haber mandado un perito, en primer lugar. Segundo lugar, si ese perito valora que es un defecto de construcción, es el primero que tiene que informar al consumidor diciéndole, oiga, que es un defecto de construcción y que nosotros, si lo hacemos en este momento, el arreglo o por lo menos recogerle todos los cascotes, va a tener usted que asumir la cantidad de tanto. Esa información no se la dieron y la compañía de seguros le reclamaba el importe. Bueno, pues como Irache hicimos la reclamación, hemos conseguido que la compañía de seguros realmente no le cobre a este consumidor, vuelvo a repetir, porque no hubo un peritaje en medio y porque no se le informó en su momento al consumidor que realmente el seguro no lo cubría y que tenía que pagar esa cantidad si quería que ellos lo asumiesen, y luego ya hemos hecho una reclamación directamente a la constructora para reclamar ese defecto de construcción que existía, que era importante, que tenía su garantía detrás, porque todos sabemos que una vivienda nueva tenemos una garantía de 1 año para terminaciones, 3 para habitabilidad y 10 para la estructura. Bueno, pues se hizo la reclamación formal a través de Irache y hemos conseguido que esa persona se le arregle todos los defectos que tenía de construcción importantes y también que el seguro no le cobre lo que es la recogida de los cascotes porque la información fue errónea. Bueno, pues es importante saberlo. Susana Arizkun, un placer, como todos los miércoles, escuchar siempre esos casos que sirven siempre de ejemplo para no caer en situaciones semejantes. Un placer escuchar, como siempre, esos consejos que, insisto, nos trae los miércoles desde la Asociación de Consumidores Irache. Un saludo y hasta el próximo miércoles. Igualmente. Hasta luego, Cristina.